La gracia y la paz del Señor Jesús, mis queridos hermanos, vamos a comenzar nuestra live en el día de hoy. Hola, bienvenidos, ¿cómo van? Comiencen a ingresar, queridos hermanos, la gracia y la paz del Señor Jesús. Bueno, hoy tengo aquí dos personas que quieren saludarlos. Hola, hola, Ah, hola. saluden, quieren dar un saludo, envíen sus saludos así. Ahí. Gracias, chicos. Bueno, la gracia y la paz del Señor Jesús. Ahora sí vamos a comenzar. Bienvenidos, queridos hermanos, para nuestra live devocional, un día más. Bueno, quiero saludar aquí a los que ya están ingresando. Estoy seguro que hoy va a ser un día muy poderoso. Ayer fue una live especial y estoy seguro que hoy también va a ser. Bueno, me ayuden a difundir, ya envíen ahí a sus compañeros en los grupos de WhatsApp, difundan por el Instagram y ya vamos a comenzar. Hoy el contenido está hermoso. Bueno, déjame ver quién está aquí ya online. Quiero saludar aquí. Hola, Horacio, Stephanie, Luana, Leticia, Jessica, Maíra, Larissa, Ivete. Buenas tardes, buenas tardes. Boa tarde, sou de São Luís do Maranhão. Olá, mis hermanos de São Luís, iglesia amada. Luane, me imagino que es Felipe, ¿verdad? Felipe Donato, estás con nosotros también. Bueno, sean todos bienvenidos. Ya vamos a arrancar. Yo quería leer un testimonio que me llegó ayer. Comenzaron a llegar varios testimonios y este me pareció muy interesante. Y en la medida que quiera compartir testimonios de respuestas de oración y todo más, puede enviarme por el Instagram o por WhatsApp y voy a elegir siempre al menos uno para poder leer. Y este recibí ayer. Mira eso. Hola, pastor. Hoy al mediodía, bueno, de ayer, mi mamá me llamó porque estaba muy preocupada por mi hermano. Ella dijo que él ya no quería liderar más una célula. Él estaba liderando una célula y ya no quería más liderar. Era una célula que lideraba en Brasil, en una iglesia nuestra en Brasil. Hola, mi querido pastor Alexandre Amerlín de Madrid. Saludos, querido, un gran amigo de la Viña de la Vida en Madrid. Está con nosotros aquí. Qué gusto tenerlo. Bueno, entonces está diciendo que su mamá le llamó porque estaba preocupado con su hermano y dijo que ya no quería liderar más su célula en Brasil. Me pidió que hablara con él para intentar ayudarlo. Empecé a hablar con él y algo que repetía mucho es que él estaba cansado, ya no quería más liderar esta célula porque ya no estaba funcionando. Pero siempre volvía a lo mismo, decía que estaba cansado. Y mientras conversábamos, vi que la live ya estaba comenzando. Me conecté, comencé a escuchar y le dije a mi hermano: mi celular necesita cargar, pero el pastor está en una live hablando de vos. Contactate también, así la vemos juntos. Corté la llamada. Ni siquiera sabía que si iba a entrar o no, porque ni entiende el español. Pero mientras estaba mirando, vi que él se conectó y estaba participando en el chat. Entonces, me imagino que estaba prestando atención. Después de la live, recibí un mensaje de mi mamá diciendo: tu hermano fue renovado por el Espíritu Santo y va a seguir con la célula. Además, él mismo me dijo que encantó y quiere escucharla todos los días. Mira vos, ayer una persona que dejaría de liderar fue animada por el Espíritu para seguir liderando. Bueno, ayer conversamos aquí un poco y hablamos sobre la necesidad de descansar. Estamos hablando sobre nuestro tema del ayuno, 21 días para multiplicar tu rebaño, 21 días para multiplicar tu rebaño. Y algo que quedó muy marcado ayer fue que todo aquel que descansa multiplica. Es necesario descansar
para multiplicar. Una oveja descansada multiplica. Jesús es nuestro buen pastor y Jesús siendo nuestro buen pastor, Él es quien nos lidera. Y si Jesús nos lidera, no estamos solos. Y si Él nos lidera y no estamos solos, la multiplicación se torna algo evidente en nuestras vidas. Amén. Si quieren llegar a comentar algo más de que marcó tu corazón ayer, comentame aquí con los demás hermanos que vamos a leer aquí algunos comentarios más. Bueno, hoy quiero conversar, aleluya, por ese hermano, sí, por ese hermano y por todos los demás que fueron marcados por la palabra de Dios. Hoy yo quiero conversar, compartir el capítulo de número 5, ¿ok? Si quieren comentar algo del capítulo de hoy y el capítulo de ayer, dejen comentarios aquí y voy a tratar de interactuar un poco más. Y hoy voy a conversar y compartir el capítulo 5. Si alguien me puede escribir aquí en el chat para fijar, ¿ok? Dios se revela a los pastores. El tema de hoy es Dios se revela a los pastores. Y ya vamos a arrancar con eso. Hola Cristian, Jessica, Carmen, bienvenidos todos. Bueno, el capítulo de hoy es un capítulo, probablemente yo nunca hablé sobre eso públicamente, nunca prediqué, ministré sobre este asunto. Pero, ay, gracias, Janida. Voy a fijar aquí el comentario. Dios se revela a los pastores. Ahí está. Nunca había comentado o compartido este texto de manera pública. Eu nunca prediquei sobre isso, pero é algo que Deus já falou comigo muitas vezes. Olá, Luane, Deus se revela a luz a pastores. Não, Deus se revela a los pastores, pero la luz também é importante. E quero tocar hoy, compartir basicamente sobre el nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo. En el Evangelio de Lucas especialmente, y vemos muchos detalles en Lucas, el nacimiento de Jesucristo en Lucas tiene un detalle que a primera vista puede parecer solamente algo narrativo. Ahora sí, Luana, está mejor. Narrativo, pero no es solamente una narración importante, un detalle del texto. En la realidad, yo creo que fue un principio profundo y espiritual que nos habla hoy y también tiene un aspecto profético. ¿De qué estoy hablando? En la noche que el Señor nació en Belén, que el Salvador se revestió de pañales, se hizo un nene, que nuestro Señor encarnó, fue una noche histórica. Quizás hasta hoy la noche más importante o el día más importante de toda la historia, porque el Señor se manifestó, la gloria de Dios se manifestó en un pesebre y en un campo. Pero es muy interesante que cuando el Señor llegó, los sacerdotes del templo, los fariseos y toda la gente que estaba revestida del poder de la religión, no sabían que Jesús estaba llegando. Los escribas no sabían, los doctores de la ley no sabían, las autoridades políticas no sabían, nadie de aquellas personas que tenían un aspecto de religión o autoridad política se dieron cuenta de que Jesús llegó al mundo. Los primeros que recibieron el anuncio oficial de que Jesús estaba llegando fueron pastores. Mira eso. Quiero leer aquí Lucas capítulo 2, verso 8. Dice, había pastores que vivían en el campo y cuidaban por turno sus rebaños durante la noche. Entonces la escena para mí es muy importante y muy significativa. Mientras Jerusalén dormía, el sistema religioso continuaba su rutina habitual, sacrificios y todo eso. El mundo seguía su curso completamente normal en las cercanías de Belén. Habían hombres atentos, un grupo pequeño de hombres atentos y vigilantes. ¿Y qué estos hombres atentos y vigilantes hacían? Pastoreaban a sus pocas ovejas. Hola, Goni Mancilla. Hola, mi hermano, bienvenido. ¿Cómo va? ¿De dónde sos, Goni? Y ellos estaban allí vigilantes haciendo su trabajo rutinero. Su tarea no era una tarea ceremonial,
no era una tarea pública, y mientras cuidaban a sus pequeños ovejas, su pequeño rebaño, llegó un ángel y comenzó a anunciarles. ¿Qué el ángel le anunció? Anunció el nacimiento de Jesús. Mira eso. Ellos cuidaban del rebaño durante la noche y fue precisamente en este contexto que el cielo irrumpió en gloria, que hubo una gloria abundante, que fue la revelación del Señor Jesús. En Lucas 2:9 dice que sucedió que un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. La gloria de Dios, que durante siglos estaba asociada con el tabernáculo o con el templo, ahora se manifestó en un campo abierto, coronado por una simplicidad extraordinaria y humildad, lleno de cantos de animales, y lo más importante de todo eso, fue un show público para una pequeña congregación. ¿Y qué congregación era esta? Congregación de pastores. El anuncio no fue dirigido a quienes ocupaban posiciones de alto prestigio religioso, sino a quienes estaban ejerciendo a su función que más toca el corazón de Dios. Y aquí tenemos la primera cosa que quiero compartir. El primer grupo de personas que encontró a Jesús, que vio a Jesús, que se dio cuenta de lo que estaba pasando, no fueron los religiosos, los grandes fariseos, escribas, no fueron los maestros de la ley. Quien estaba atento para recibir a Jesús, para ver a Jesús, fueron los pastores. Pastores. Ellos estaban pastoreando en el campo. Mientras pastoreaban, un ángel se presentó a ellos y les dijo: mira, el rey nació, el rey va a nacer, el rey está llegando, la gloria de Dios está estableciéndose. Los pastores fueron los primeros a tener el encuentro con el Señor Jesús. Fueron los primeros que se dieron cuenta que Jesús estaba llegando. Mi pregunta es: ¿por qué Dios se reveló a pastores? ¿Por qué Dios se reveló a pastores? Lucas 2:11 dice: hoy les es nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los pastores fueron los primeros testigos del cumplimiento de las promesas. Lucas 2:16 dice: así que fueron deprisa y encontraron a María, José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Entonces los pastores no solamente oyeron el anuncio de los ángeles, sino que ellos mismos fueron a ver a Jesús llegando en pesebre. ¡Aleluya! Los pastores fueron los primeros a ver a Jesús. Ahora, ¿por qué? Aquí está el punto. Aquí está la clave de la revelación. Yo creo que antes de todos los sabios del Oriente que vinieron después, antes de los líderes religiosos que se dieron cuenta después, los pastores vieron a Jesús, porque los pastores siempre se están cuidando y vigilantes. Interesante, las escrituras siempre presentan a pastores como personas que tienen revelación especial. Y vuelvo a decir desde el día primero, no estoy hablando de pastores en el título de líderes de iglesia. Yo creo que todos aquellos que se disponen en su corazón a pastorear una persona, a pastorear, a liderar una célula, a cuidar a un nuevo convertido, a liderar, a enseñar y a inspirar, son pastores. São pastores. Cada membro é um ministro, cada membro é um pastor. E todo aquele que é pastor, todo aquele que cuida do rebanho do Senhor, se importa com o coração de Deus. E todo aquele que se importa com o coração de Deus, este se torna vigilante. E aqueles que vigilam en el cuidado del rebanho mais precioso, estos recebem revelações especiais. A ellos son dadas las primeras y más importantes revelaciones. ¿Me ves? Muchos hombres que fueron llamados por Dios estaban cuidando de ovejas. Abel fue pastor. Abraham fue pastor. Já hablamos aqui nas lives antiguas. Moisés, quando foi encontrado como um pastor. David era pastor de um rebanho, foi encontrado mientras pastoreava.
Y yo creo que eso es fundamental, es importante entender, porque Jesús fue el primer de los pastores. Jesús es el pastor supremo. Entonces aquí tenemos algo muy lindo, porque la encarnación de Cristo como el Salvador no solo manifestó al Dios Salvador, sino manifestó al pastor prometido, aquel que reuniría, protegería y alimentaría al pueblo de Dios. Y el anuncio de su nacimiento fue confiado a hombres cuya vida estaba dedicada a la misma función. Entonces tenemos aquí, cuando Jesús nace, un encuentro glorioso entre pastores de Belén y el pastor supremo. Los pastores de Belén fueron testigos del pastor supremo. ¿Eso no es lindo? Hola Claudio, bienvenido amigo. Aquel pequeño nene, el hombrecito pequeño, completamente y totalmente incapaz, fue contemplado por los pastores. Este se convertiría en el pastor de nuestras almas. Entonces, aquí un texto importante, una frase. ¿Quién es responsable por el rebaño? Ve con mayor claridad la obra del pastor supremo. Vamos a escribir una frase aquí, una frase clave. Bueno, voy a resumir esta frase que quedó larguísima. Coloquen así: el pastor supremo. El pastor supremo se revela a los demás pastores. El pastor supremo se revela a los demás pastores. No que el Señor, como pastor supremo, no se revele a otros. Claro que se revela a otros. Pero los pastores ven antes. Yo creo que los pastores ven antes. Tienen la percepción primera. Entonces, piensen conmigo. De todos los que vieron Jesús llegar, los pastores fueron los que tuvieron la percepción inicial. Ahora vamos a pensar juntos aquí. Quiero hacer mención de las profecías. Jesús vino y los pastores fueron los primeros a ver y a sentir y a darse cuenta y a ser anunciados. Pero Jesús regresará. Jesús regresará y está pronto su vuelta. Mi pregunta es, ¿quién será o quiénes serán los primeros a darse cuenta de los movimientos celestiales para el regreso de Jesús? ¿Quiénes serán los primeros? Yo creo, puede ser una elucubración gigantesca aquí o cosas de mi imaginación, pero el nacimiento de Cristo, en mi opinión, revela un patrón profético que atraviesa la historia de la iglesia hacia el futuro. Yo creo que de la misma manera como los pastores fueron los primeros a ver el nacimiento de Jesús, eso no es romanticismo, yo creo que eso anticipa una otra realidad futura. ¿Cuál es la realidad futura? La generación que vive en plena vigilancia será la generación que discierna con claridad el rapto de la iglesia y el regreso del Señor. En Mateo capítulo 25, verso 13, Jesús dijo: manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Hay una generación que está despierta hoy, pero no son todos que están despiertos. No son todos. Una gran parte de los creyentes y de los cristianos están dormidos. Están muy preocupados en construir patrimonio, en construir sueños, en casarse. ¿Cuántas veces oigo personas que dicen así: pastor, Jesús no podría regresar ahora porque ni me casé? ¿Cuántas veces, no? Jesús no podría regresar ahora, ni me gradué. Jesús no podría regresar ahora, ni acumulé mi primer millón de dólares. Cuando escucho frases como estas, yo siempre digo: no te preocupes, porque si Jesús llega a volver en esta generación, Él no te va a raptar, va a tener tiempo hábil de cumplir cada uno de sus sueños, porque Jesús regresará y está a las puertas. Mi hermano, escúchame, Jesús está a las puertas. ¿Y quién va a estar atento, vigilante a su regreso?
yo creo que son los mismos que estaban atentos y vigilantes cuando vino por la primera vez. Aquellos que se importan con el avance del reino, aquellos que se importan con el cuidado de la iglesia, aquellos que están siempre dando sus vidas para el cuidado de la iglesia, estos están vigilantes. Estos están vigilantes. No son todos los hermanos que están vigilantes, pero estos están vigilantes. Y a estos, creo, Jesús se revelará primero. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 4 dice: hermanos, no están en la oscuridad para que no están en la oscuridad para que este día sorprenda como ladrón. Jesús viene como un ladrón. ¿Y qué el ladrón viene a robar? Las cosas más preciosas. Un ladrón no entra en una casa para robar lo que no tiene valor. El ladrón viene para robar lo que tiene valor. Y yo creo que el rebaño más precioso que existe en la tierra es el rebaño de los pastores. No hay nadie que tenga mayor valor más importante que aquel que hace de su vida el mismo que el Señor hizo con la de él, cuidar del rebaño del Señor. Entonces, los pastores, aquellos que velan por el rebaño, son aquellos que desarrollan, en mi opinión, una capacidad espiritual, visión espiritual para discernir las acciones decisivas de Dios en la historia. El pastor vive esta dinámica. El pastor está completamente vigilante a todo tiempo. Esta no es solamente una metáfora espiritual. La noche que pasó, los pastores estaban atentos y encontraron a Jesús. Y ahora otra vez estamos de noche. Estamos en la oscuridad de las tinieblas, pero hay un grupo de personas atentas, vigilantes, cuidando. Y cuando el Señor venga como un ladrón para robar lo que hay de precioso en esta tierra, estoy seguro que los pastores serán los primeros a darse cuenta, los primeros a ser raptados. Cristo será discernido por una generación despierta, una generación de pastores. Ellos serán los primeros. Ellos fueron los primeros y serán los primeros. Esa es mi tesis, mi teoría. Fueron los primeros en ver la manifestación de Jesús en carne. Serán los primeros a ver la manifestación de Jesús en gloria. Aleluya. Aleluya. Yo creo que pastores y líderes tienen una posición especial en el corazón de Dios. Eso yo creo. Que de la misma manera que fueron especiales cuando Jesús se manifestó en carne, también serán especiales y tendrán un lugar especial cuando el Señor se manifiesta en gloria. Olá, meu querido pastor Guilherme, bem-vindo. Guilherme de Araguaína. Yo creo en eso. El Señor se reveló y se revelará. Por eso, aquel que se pone, que coloca su vida a disposición de cuidar del rebaño del Señor, tiene sí un encargo y una responsabilidad especial. No tengo dudas de eso. Pero también tienen un privilegio especial. La palabra de Dios dice que Jesús camina con las estrellas en su mano derecha. ¿Quiénes son las estrellas de la iglesia? Son sus mensajeros. Mira, Jesús lleva en su mano derecha a los mensajeros de la iglesia. Yo creo que las iglesias tienen sus mensajeros, pero nuestras células también tienen sus mensajeros. Yo creo que cada célula nuestra es una pequeña iglesia, es una pequeña congregación. Los líderes que se disponen a hablar, los consolidadores que se disponen a cuidar, son mensajeros del Evangelio. Y estos están en una posición especial, están en las manos del Señor, la mano derecha. Y eso significa protección. Hay un lugar especial. Nosotros no creemos que hay personas especiales, pero creemos que hay personas que están en una posición especial, porque esa es la promesa. Yo estoy en las manos del Señor, yo estoy en la mano derecha del Señor, por eso nadie puede tocar en mi vida. Pero cada persona que se dispone a hablar a su grupo, cada mensajero del Evangelio, también está en la mano del Señor, está en la mano derecha, guardado, protegido en un lugar de destaque, de primacía.
Por eso los pastores fueron los primeros que vieron a Jesús manifestado. Yo creo que los pastores son los primeros que tienen percepción del mover de Dios en su tiempo. Y serán los primeros a ver lo que Jesús hará cuando regrese. Y te cuento algo, hermano, querido. ¿Te das cuenta de lo que está pasando en el mundo hoy? ¿Te das cuenta? Otro día los hermanos estaban muy preocupados, ahora recién, muy preocupados, y vi en varios grupos nuestros de las células de WhatsApp, personas preocupadas porque Donald Trump había anunciado el fin de Irán. Fin de Irán. Y yo vi muchos hermanos eso comentando, hoy será el fin del mundo. Y no fue. Pero hay un movimiento, hay una escala de los dolores del parto, como Jesús prometió. Las guerras son un gran aviso y un anuncio profético. Porque como una mujer que tiene dolores del parto, las guerras que se multiplican, también anuncian que el nene va a nacer. Ahora, ¿qué nene está por nacer? El hijo varón de la mujer. El rapto de la iglesia está llegando. Cuando muchos están dormidos, otros están despiertos. Y hoy mi palabra es una palabra de advertencia y exhortación para los que se duermen, para los que no están atentos, y una palabra de esperanza para los que están atentos. ¿Y quiénes son los que están atentos? Los que están a cargo del rebaño del Señor. Yo creo que aquellos que están cuidando del rebaño del Señor son aquellos que están atentos. Y voy a leer Apocalipsis 19 para terminar, verso 11. La palabra de Dios dice que luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego, y muchas diademas sí en su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre, manchado de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, y lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de tela de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada. Jesús viene como un jinete, y él va a estar acompañado con un ejército para guerrear la batalla final. ¿Quiénes estarán con él? Los vencedores. ¿Quiénes son los vencedores? Aquellos que están vigilantes. ¿Quiénes son los que están vigilantes? Son aquellos que cuidan con el corazón de un buen pastor, con el mensaje de la gracia, con el corazón que ama sus ovejas. Y él gobernará con cetro de hierro. Él mismo exprime las uvas en el lagar para sacar el vino del furor. Pastor André Francisco, bienvenido mi hermano. Y en su manto y sobre él muslo lleva escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de los Señores. Entonces, de la misma manera que él se reveló al grupo que estaba despierto, al grupo que estaba atento, los pastores que fueron los primeros a verlo, yo creo y estoy seguro que son los mismos que están viendo la manifestación del Señor en nuestro tiempo, y serán aquellos que estarán atentos para la manifestación final del Señor en su regreso. Él está a las puertas. El Señor está a las puertas. Por eso quiero llamar a cada uno de mis hermanos, nuestros hermanos, a la vigilancia, a estar atentos, a amar a su venida, a amar a lo que Él ama, a ser pastores del mismo tipo que Él es. Y así viviremos seguros de que Él regresa y pronto lo veremos para la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Vamos a orar. Este fue el devocional nuestro de hoy. Repito que estamos compartiendo el capítulo 5, 21 días para multiplicar tu rebaño. 21 días para multiplicar tu rebaño. Yo creo que son días de multiplicación abundante. ¿Cuántos creen que el Señor
El camino está en nuestras manos. El camino está en nuestras manos. ¿Cuántos creen que van a vivir días de multiplicación abundante en estos días? ¿Creen? Comenten aquí. Yo creo que hay multiplicación abundante para mí. Aleluya. Vamos a orar. Quiero orar, separar algunos minutos para orar. Voy a agarrar aquí mi tarjeta de oración. Y tenemos algunas metas de oración, estamos orando todos los días. Podés subir incluso aquí, si querés, algunas metas personales tuyas. Y yo creo que vamos a orar. Yo siempre estoy diciendo todos los días, yo voy a orar, pero no quiero orar solo. Quiero que oren conmigo. Aquí oro yo, ahí oras vos, aunque estés en el celular o en la computadora. Pero levanta tu voz. Amém? Yo quiero comenzar orando. Estamos orando cada día por una meta de oración nuestra de la iglesia. Hoy es el día 5. Voy a orar por la meta 5. Estamos orando por la plantación de nuevas iglesias. Yo creo que vamos a plantar al menos 5 nuevas iglesias en este año. Quiero orar por Bella Vista, por Lanús, por Tigre. Quiero orar por Bolivia. Quiero orar también por Ecuador. Y ayer me escribió una familia de Rosario, hermanos nuestros en Rosario. Están incluso, me imagino que aquí en la live, todos los días los veo. Y están orando también para que Dios nos pueda abrir puertas de iglesias allá. Ayúdenme en eso, en oración. Vamos a orar por la multiplicación de iglesias en el nombre de Jesús. Amén. Señor, me sumo ahora con mis hermanos aquí para orar. Quiero orar, oh Dios, porque esta temporada es la temporada de multiplicación. Yo creo en multiplicación abundante. Yo creo que todo lo que se multiplica crece. Yo creo que el Señor nos llamó para difundir y multiplicar tu palabra. Y esta temporada queremos multiplicar también iglesias de vencedores. Abra puertas para la manifestación del Evangelio, para la predicación del Evangelio en cada una de estas ciudades. Queremos ver la expansión del reino en Buenos Aires. Queremos ver la expansión del reino en los países, en Bolivia. Queremos ver la expansión del reino en Bella Vista, en San Fernando, en Tigre, en Lanús, en Santa Cruz de la Sierra, en Quito, en Rosario, en tantos otros lugares que el Señor nos llamó para plantar y comenzar la obra. Yo quiero orar para que el Señor multiplique la cantidad de líderes, de patrocinadores, de misioneros. Quiero orar por puertas abiertas de manera extraordinaria. Yo quiero orar por misioneros, personas que puedan ir. Yo quiero orar para que aquel que se mude de una ciudad a otra, pueda llegar en su ciudad y plantar nuevas iglesias. Cada célula nuestra es una nueva iglesia. Yo quiero orar y declarar la expansión en el nombre de Jesús. Quiero declarar que nuestras células crecerán, se expandirán, el Evangelio será predicado, la multiplicación será establecida. Oramos por nuestros pastores, por los líderes de la iglesia. Yo oro por pastora Luísio, por pastora Márcia. Yo oro por nuestro equipo de pastores. Aproveche ahora para orar por tu pastor. ¿Cuál fue la última vez que oraste por tu pastor? Ora por tu pastor, ora por tu líder de célula. Ore por eso ahora en el nombre de Jesús. Si posible, después mandarle un mensaje en WhatsApp diciendo que estabas orando por él. Yo quiero orar por nuestro equipo de pastores, el ejército de pastores de la viña, tantos pastores en tantos lugares del mundo, que haya una expansión, no solamente aquí en Sudamérica, pero que haya una expansión, las iglesias podamos avanzar, los pastores podamos avanzar. Oh Dios, levanta, despierta un encargo sobre los pastores que están cansados. Dá-lhes, Espírito, uma nova unção, um novo aliento de vida. Dá-lhes a eles, Senhor, vigor espiritual, potência espiritual, que sejam renovados no dia de hoje, em nome de Jesus. Estás orando por tu líder? Se estás orando por tu pastor ou por tu líder, coloca aqui o nome dele agora no chat. Eu quero fazer uma grande, eu sinto o encargo em meu coração de fazer esta oração. E mientras oramos por a expansão da igreja, a expansão de los pastores, yo quiero orar y yo creo que el Señor va a revestir a muchos. Señor, quiero orar por los pastores que están pasando por dificultades económicas.
las iglesias que estão passando por dificuldades econômicas. Senhor, dale a ellos, Senhor, agora alívio de suas cargas. Eu oro para que sejam revestidos de graça. Eu oro para que sejam revestidos de poder. Eu oro, Senhor, para que sejam revestidos de unção, visão apostólica. Oro para que sejam reanimados en el Senhor. Reanimados en el Senhor. Nuestros pastores sejam vigorosos, fuertes, hábiles, valientes. Que não estén distraídos ou preocupados com as questões deste mundo, pero que estén enfocados em servir al Senhor. Aleluia. Agora déjame orar por vós, para que vós seas um motivo de alegria e facilitação do ministério de tu pastor. Como eu posso facilitar o ministério de mi pastor? Ponte à disposição de eles. Dile a ele como puedo ser útil. Como puedo bendecir a minha igreja? Poder ser útil sendo um consolidador, poder ser útil liderando uma célula, poder ser útil patrocinando o evangelho. Estas são as principais necessidades das igrejas. Poder ser útil mudando-te de cidade para plantar a igreja em outro lugar. Poder ser útil sustentando missioneiros. Poder ser útil de muitas maneiras. Eu quero orar para que nossas igrejas, nossos hermanos, sejam úteis en el avance de las iglesias en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero orar, Señor, por cada hermano nuestro. Cada hermano nuestro. Si quieres ser útil, coloca aquí, yo quiero ser útil. O yo quiero ser un facilitador. Yo quiero orar para que cada hermano de nuestra iglesia haya un verdadero despertar espiritual. Un verdadero despertamento espiritual. Señor, que cada miembro de nuestra iglesia pueda funcionar, cada miembro del cuerpo pueda funcionar. Aquellos que todavía no cuidan de una sola persona, que sean consolidadores. Aquellos que já cuidam de pessoas puedan liderar células, abrir nuevas células. Eu oro para que o Senhor pueda abrir nuevas células. Eu veo em meu coração nuevas células sendo iniciadas através da vida de pessoas aqui na live. Por aí, pessoas que te buscam, querendo levar o evangelho a famílias. Encara o desafio, ponte à disposição. Eu quero orar também para, Senhor, em nome de Jesus, por aqueles que não facilitam, todavia não são generosos, que los sean de una, definitivamente, para facilitar tantos pastores e tantos líderes, querendo fazer crescer as igrejas, pero as questões econômicas se tornam um problema. Senhor, despierta uma geração próspera de irmãos que facilitem e inviertam em estas igrejas. Eu quero bendecir a cada um e quero declarar que haverá plena recompensas abundantes. O Senhor favorece e facilita a todos aqueles que se importam com o avance do reino. Eu quero bendecir e declarar que aqui estão patrocinadores, líderes, missioneiros. Cada membro é útil em nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu sinto em meu coração, de que muitos aqui serão usados por Deus para facilitar o avance da obra. Terminando a live, se Deus queimou água em tu coração, mandar uma mensagem a tu pastor, a tu líder. Quais são, presta atenção, quais são as demandas deles? Quais são as cargas deles? Já te diste conta? Muitas vezes não te das conta. Muitos hermanos generam pressão constante. Pero que Deus não te haga parte de los problemas, hacer parte de la solución de los problemas. Eu decidi, vou ser parte de la solución. Sea vos também la solución del problema. Sempre há los dos grupos, los que son problema y aquellos que son solución del problema. Seguramente el problema, el grupo que hace parte del problema es más numeroso, es mucho más numeroso. Pero que Deus te use para facilitar, para aliviar, para llevar adelante la obra de Deus en el nombre de Jesús. Amén. Si Dios habló contigo hoy, comparta esta live. Estoy seguro que mucho Dios hará durante estos días. Sábado y domingo no tendremos células y cultos. Lunes, cuento contigo a las 13 de la tarde.
vamos seguir todos os dias aqui para a glória de Deus. Um saludo especial, que Deus te bendiga muito e não se olvide, Deus se revela a los pastores.